informe plagado de realizaciones históricas que el autor leyó en días pasados ante alrededor de 1000 aplaudidores históricos que para dar énfasis a sus ovaciones se ponían de pie. Esto, por ejemplo, cuando clamó asegurando aquello de que la economía está avanzando mientras mientras las inversiones y el empleo y el consumo se encuentran en máximos históricos. A propósito de estos máximos históricos, ahora recuerdo aquel histórico editorial gráfico, aquella caricatura de hace algunos ayeres, cuyo autor no identifico, lástima. Tras del podium, el presidente dice su discurso y sus invitados especiales puestos de pie se vienen de aplausos. El presidente siente un jaloncito en la pernera del pantalón, clama índice en alto, economía avanzando a índices históricos. Yo, jaloncito más duro, y eso sigue abriendo los dos brazos. Empleo y consumo se encuentran en máximos históricos. Y el jalón ahora más vigoroso. El exponente mira hacia abajo, bueno, el presidente. Y ándenle, atejonado aquel individuo con facha de habitante de la ciudad perdida. Trata de no hacerle caso el señor presidente histórico y clama: las carencias sociales durante mi gobierno están en mínimos históricos. Y el jalonazo mira hacia abajo y dice: bueno, ¿y tú qué canacos quieres? Y el tipo aquel, el desarrapado aquel, cuando usted termine su discurso histórico, me deja hablar a mí, me suelta un ratito su micrófono histórico. En fin, el quinto informe de gobierno. Hay un tiempo de sembrar y un tiempo de cosechar, sentencia el Coelet, el predicador. Bueno, el Eclesiastés. Todavía no amaina el estrépito de los aplausos históricos que produjo el millar de aplaudidores que, puestos en pie, ovacionaron todo lo que el titular del Ejecutivo quiso afirmar en su quinto informe de gobierno, como aquello de que, cito palabra a palabra, los servidores públicos debemos tener integridad y apego a la ley en el ejercicio de nuestras responsabilidades. Como que la emoción me atora aquí la garganta y como que fluye un poco de humedad a los ojos. Reír o llorar, voy a repetir lo que dijo Peña, el presidente. Los servidores públicos debemos tener integridad y apego a la ley en el ejercicio de nuestras responsabilidades. ¿Qué les parece? Pues sí, debemos, por supuesto, debemos. Y este deber cae de lleno en el catálogo de buenas intenciones. Debemos. México, lo afirma el Foro Económico Mundial. Caramba, lo que es ya caer a la realidad. Debemos pensar nada más en utopías. Debemos ser buenos, debemos ser honestos, debemos tener, como dijo Juárez en su momento, solo la honesta mediocridad.
quito la palabra mediocridad, él dijo la honesta medianía, que significa vivir de nuestro salario, no más, no más. Con nuestro salario, ¿cómo vamos a comprar casas blancas o de otro color? Debemos, dijo Juárez, pero lo apuntaló con su realidad, con sus acciones, debemos vivir en la honesta medianía de nuestros salarios. Bueno, entonces debemos, pero ahora vamos a la realidad, más allá de las buenas intenciones. México, afirma el Foro Económico Mundial, es el país más corrupto de Iberoamérica. Ha de ser porque a sus oídos no ha llegado la existencia de cierto histórico Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy por hoy anda en boca de ingenuos y bien intencionados organismos de la sociedad civil. Un vocerío que, lo digo en ese orden, sería dramático si no fuera esperpéntico, porque estos beneméritos, estos bien intencionados, prescinden de la conciencia de enemigo social. Y si no sabemos cuál es la naturaleza del tigre, estamos mal, andamos mal, hacemos planes, exhortaciones y rezos para que el tigre ya deje de perjudicarnos y se vuelva vegetariano. El tigre, que es la política de la oligarquía, y la oligarquía de la política. La corrupción. Lo afirma el investigador, que la corrupción en México viene de muy atrás, es indudable, pero no es una debilidad, un rasgo propio, no, es un atributo inherente al mexicano y al ser humano en general. Pensar que el hombre es deshonesto por naturaleza, más que tratar de entender la corrupción, equivale a renunciar a explicarla como fenómeno social. Es atribuir al hombre como tal lo que es fruto de un sistema socioeconómico que hace precisamente del hombre la principal de sus víctimas. Pues sí, pero miren quién practica la corrupción. De Jan González a Jan Ron, de Carlos Salinas a Raúl Salinas, pasando por Adrianita. ¡Ah, caray! De Fox a los hijos de toda su reverenda Marta, pasando por ella. Y el exmarido. Caramba, y nosotros impávidos. Por supuesto que no impávidos. Hoy amanecimos con el fervor en la mente. Crescencio Suárez, ¿sabe que ganaron las Chivas? Yo tenía como 18 años de edad cuando fue su último triunfo. Ganó, ahora voy a tomar una aseveración de ese con el que me burlo, con el clásico pasecito a la red de Fernando Marcos. Las Chivas le ganaron, yo tenía 18 años, a los suplentes del Colegio de Ciegos. 1-0, y fue un autogol del delantero, más bien del defensa de los Ciegos. Entonces, nosotros andamos eufóricos, ganamos, metimos varios goles, mandamos no a tiro de esquina, sino a córner, varios tiros que iban a gol, pero pudimos desviarlos nosotros. ¡Ah, caray! Bueno, pero usted, compañera Isabel Macías, ¿qué opina? ¿Qué dice? Sí, maestro, pues los invitamos a que llamen, a que participen
con el tema que usted está tratando. Y aquí ya nos están auxiliando Daniel, Roberto, no es cierto, Carlos Valencia, sí, y Roberto Cruz. Y estos son los números telefónicos: 55 36 89 89. Fue un tropiezo histórico, Sí, maestro, sí. Es que me puse muy contenta de que ganara la ciudad. ¿verdad? Sí, no. Claro, sí, es hermoso. Todavía en las ruinas de algunas casas de Oaxaca, de Chiapas, en la bandera nacional, arrugadita, mojadita, pero enhiesta, así hoy, caramba, en las ruinas del fútbol mundial se alzan las Chivas y nos ponen el ánimo enhiesto. Sí, hilada sin costo, 01800 50 52 688. Caramba, esto tiene perfiles históricos. México es el país más corrupto de la OCDE y no es que me agrade, mis valedores, ofenderme, eh, golpearme, pero caramba, algo tenemos que hacer y no decir que el tigre se vuelva vegetariano, no decir que deben hacer, no ser bien intencionados ingenuos. Digo ingenuos por no decir más feo, pero lo estoy pensando. ¿Cuál puede ser el equivalente a ingenuo? No lo diga tampoco, No, nomás maestro. piénselo. Sí. Entonces, México, flagelarme, no me gusta, pero hay que decir estas cosas para callarle la boca al tigre. No, tigre, nos estás haciendo mucho mal, pero no me digas que estás haciendo un bien histórico cuando te comes a mis paisanos. Bueno, México es el país más corrupto de la OCDE. Ese organismo, espérenme, ¿cómo se llama? Se me olvidó en este momento, les voy a decir. Económico. Bueno, ahora les digo. El índice de corrupción del Foro Económico Mundial se suma a la lista de indicadores que señalan el cáncer mexicano, ahora atizado por la violencia. Mientras hablo, quiero recordar, organismo de... ¿Qué significa la OCDE, Arturo Flores? Bueno, es algo que lo he dicho millones de veces aquí. Luego lo sigo con ello. México vuelve a aparecer entre los primeros puestos del mundo desarrollado en el más intrincado y global de sus problemas, la corrupción. El Foro Económico Mundial sitúa al país norteamericano como la 13ª nación más corrupta del mundo, válgame. Al excluir a los países menos industrializados, México se sitúa a la cabeza de los más o menos industrializados, de los que se acercan al índice mayor, está a la cabeza de los países corruptos. El factor que lo catapulta hasta el primer puesto es, según el foro, el crimen organizado. Pues el crimen es lo de menos. No, no. Miren ustedes, que hable aquí un político diciendo yo soy pobre. Uno de los burócratas populares, yo sigo siendo pobre. A ver, bueno, la corrupción
es uno de los elementos que incluye la fundación, la Fundación Suiza, aquí entre nos, en su índice anual de competitividad, basado en una encuesta de 15,000 líderes de negocios de 141 economías mundiales. Las 3 preguntas formuladas a estos ejecutivos fueron: ¿qué tan común es el desvío de fondos públicos a empresas o grupos? 1. 2. ¿Cómo califica la ética de los políticos? Y 3. ¿Qué tan común es el soborno por parte de las empresas? En una escala entre el 1 y el 7, en la que a mayor transparencia más alta es la puntuación obtenida, México obtuvo 2.5. Iba a ser 2, pero dio una corta y subió a 2.5. Un informe del foro publicado en junio situaba la corrupción como el problema más importante que debemos enfrentar en América Latina, según sus líderes políticos y de negocios. Escándalos como el de Petrobras en Brasil, las acusaciones vertidas sobre la expresidenta argentina Cristina Fernández y los sobornos de los que se acusa al exmandatario guatemalteco Otto Pérez Molina, que está en la cárcel, mantuvieron estancada la región en comparación con los índices de 2014 y 2015. El caso de México parece, sin embargo, Leo, el más alarmante por tratarse de una economía más avanzada que los demás países latinos. En el índice global, la competitividad, palabra que no escapaba de la boca Miguel de la Madrid, competitividad, Jacobo, y levantaba una ceja. 2 presidentes han tratado de pasar al mármol, pasar al bronce, no por sus acciones que son irremediablemente mediocres. 2 individuos que son mediocres históricos, uno muerto, Miguel de la Madrid, y el otro vivo que se está pasando de listo porque quiere continuar en Los Pinos por medio de Margarita. Bueno, entonces, levantaban la ceja y decía Miguel de la Madrid, competitividad de Jacobo, a un individuo que fue su vocero de todos ellos, vocero del poder hasta poquito antes de morirse, allá él. Entonces, la educación básica, esto es lo principal. La educación básica sigue siendo una significativa debilidad para la competitividad comparada con otros líderes regionales y mundiales, además de que la calidad institucional se ha rezagado. Total, la educación es el principio y el fin de las naciones. ¿Y nosotros? ¿Qué es la corrupción? No sé quién firma este estudio, pero a nosotros venir a decirnos qué es la corrupción. Pero si algo sabemos es de corrupción, y las masas creen que si de algo saben es de fútbol. Lo que oyen en la tele y luego lo hacen suyo sin darse cuenta. Bueno, ¿qué es la corrupción? Las principales causas de la corrupción en México, punto. Falta de valores éticos entre algunos servidores públicos y ciudadanos. Ausencia de un registro nacional de servidores públicos. ¿Quiénes la ejercen? Quienes pueden ejercer el acto de corrupción, bueno, son los políticos. ¿Dónde es más frecuente su práctica? En el contexto político, y la corrupción es abuso autoritario del poder y predomina en todo tipo de políticos.
es aquel, a ver, ¿dónde es más frecuente la práctica? ¿Qué es la corrupción? Aquel que consiste en el enriquecimiento ilegal. Bueno, aquí no hay enriquecimiento ilegal. Una actriz de Televisa. A propósito, Crescencio Suárez, Arturo Flores, a lo mejor usted, compañera, saben si la señora Angélica Rivera, como prometió públicamente, ya puso a la venta su Casa Blanca. ¿No saben? No, maestro. Yo tenía mis planes, ya me hacía yo en la estancia de la Casa Blanca, en una silla playera dentro de la estancia. Qué bueno que no la compré, porque realmente no sabría yo cómo manejarla. Bueno, la Casa Blanca. Entonces, la relación de la corrupción y política es mucho más profunda de lo que quisiéramos y los políticos están dispuestos a admitir, no lo admiten. En primer lugar, no hay que perder de vista que la corrupción no solo es una acción más o menos consagrada como delictiva, sino también un importante medio de influencia política. Ahora, entre todos ellos, los tres poderes, en esa rebatiña, o rebatinga es igual, rumbo al 18, cuánta corrupción aflora. Me decía Margarita, me decía Anaya, me decía AMLO. Peña no me decía, no nos hablamos. Desde que comimos, fue, Anaya, cállate ya, qué sangrón eres. Ya, no me regañes, sigo leyendo. 12, a ver, la implicación económica, la corrupción, el fraude, las conductas deshonestas tienen un costo. Vamos, fíjense ustedes, la corrupción, sin ir más allá, en México tiene un costo, óiganlo, de 81,000,000,000 de dólares anuales. Aquí pagamos entre todos, por concepto de corrupción, 81,000,000,000 de dólares. Un pueblo pobre y empobrecido por la corrupción. 81,000,000,000 de dólares anualmente. Bueno, pero no hay que precipitarse porque el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, más le vale, defendió la honestidad de sus funcionarios, de veras, ¿cómo se dice en mi pueblo? El talante, pero en mi pueblo se dice de otra, el camalote, quién sabe qué sea, el camalote que se necesita, la sangre fría que se necesita, la desvergüenza, la frialdad que se necesita para mentir así. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, defendió la honestidad de sus funcionarios públicos cuya reputación ha sido manchada, dijo, por los actos de una minoría que no llega ni al 1%, y dijo, el 99,9% de los servidores públicos son mujeres y hombres honestos y honorables, que hacen el bien común y que trabajan cotidianamente por mejorar las cosas, las de su patrimonio, sí. En el pueblo, cuando alguien hace afirmaciones peregrinas, así, desaforadas, les dicen, con esa verdad te salvas. Y aquí, con dos palabritas, no me acuerdo cómo es, ¿qué dicen? ¿Te cae? ¿Te cae? ¿Eh? ¿Te cae? Bueno, con esa verdad te salvas. Sigue hablando, ¿cómo se llama? Enrique Ochoa. ¿Qué dijo más? No permitamos que el 0%
0.1% nos lastime, nos dañe la reputación de nuestro partido e incluso nos manche por omisión o por silencio nuestro, por nuestro buen nombre. Yo tengo en casa de arrimado a un primo mío, el licenciado mi primo el Gerásimo, licenciado del Revolucionario INS. Lo menos que es borracho, pero borracho de veras, dipsómano. Adora, no ama, adora. La palabra adorar solo es a Dios, ni siquiera a la Virgen de Guadalupe ni a los santos. Se adora únicamente a Dios en sus tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Pero ya el adorar, como nos hacemos del dos en el lenguaje, adoro ir al cine, adoro esta bebida, adoro a esta mujer o a aquella, ese adoro. Bueno, pues él adora el licor de todo tipo, no únicamente loción para después de afeitarse, de todo tipo. Entonces, él es priista, es del 99.9% que son honestos, enriquecidos todos, pero honestos, prófugos la mayoría, pero honestos, predicando todos la honestidad mientras están atascados de dinero, pero honestos, ¿verdad, señor don Carlos Salinas de Gortari? La corrupción, dice Ochoa Reza, la corrupción y la impunidad han lastimado profundamente a nuestro país y esto tiene que cambiar. El PRI, bueno, el PRI es honesto al 99.9%. Siento como que estoy sangrando, o es una muela o es la serie de afirmaciones totalmente desvergonzadas del presidente nacional del revolucionario INS, Enrique Ochoa Reza. No es cierto que estoy sangrando y no es mi dentadura es perfecta, debería yo ser de uno de estos honestísimos policías de crucero, como se llamen, que tienen la frase más bella. La tenían antes, ahora ya la quitaron, ahora es a la de a fuerza, pero antes era precioso cuando le decían a uno, ay, lo dejo a su criterio, mi estimado. Y a propósito, se me ocurrió una frasecita que han desnaturalizado. Hoy alguien dice, encabeza su artículo de esta manera, oríllese a la orilla. No, la frase es, oríllese pa' la orilla. Allí sí, eufónicamente es mejor, es como yo me lo imaginé, oríllese pa' la orilla. Oríllese a la orilla ya no tiene ningún poder contundente como el oríllese pa' la orilla. Mire, mejor más de esta música. ¿Qué música es, compañera Isabel Macías? Sí, es música antigua, maestro. Hace una selección. Dices, estos sobre el tema, estos no. Estos lo atacan para de enseguida hablar de los que me atacan. Hablando de los priistas y no priistas, honestos todos, pero desde arriba hasta abajo, en la pirámide política, esto ocurrió el año pasado y fue un escándalo, pero pues no, de escándalo no pasa. Caviar y champán para combatir la corrupción en México. Una investigación de Reuters desvela, está bien desvela, alguien dice qué tontería es de vela, es igual, desvela, quita velo, ya sea de vela o desvela. Una investigación de Reuters
desvela gastos lujosos de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública en viajes al extranjero. El año pasado, cuando ese individuo de los risitos en la frente, ese individuo que dijo que lo de la Casa Blanca, perfecto, Andrade, caray, bueno, en ese tiempo ocurrió que una cena a base de champán, caviar y salmón ahumado, 2 taxis y 2 comidas por $500, raciones de calamares las 24 horas. Una investigación de la agencia Reuters desvela los gastos de varios funcionarios de la Secretaría de la Función Pública en México, encargada, entre otras cosas, de combatir la corrupción. El texto señala que los funcionarios de la Secretaría disponían ahora de una cantidad X por concepto de dietas, pero se fueron mucho más adelante. Por ejemplo, la funcionaria Hilda García cenó en un restaurante de los almacenes Harrods en uno de sus viajes a Londres. García tomó champán y comió caviar y salmón ahumada. Cuestionada, no es cuestionado, sino interrogada, pero también la corrupción o comienza y termina en la forma en que nos expresamos, por medio de nuestro castellano. Interrogada al respecto por Reuters, la funcionaria explica que, comillas, no tenemos el lujo y el privilegio de comer en Harrods todos los días. Así que, y el salario mínimo diario en México, un país con más de 55 millones de pobres, es de poquito más de $4 diarios. Y luego que Jorge Pulido, otro funcionario, director de Asuntos Legales de la Secretaría, de donde Virgilio Andrade era el director, viajó a Kuala Lumpur con escala en Frankfurt. En las horas que pasó en la ciudad alemana gastó $500 en 2 taxis y 2 comidas. $500 en 2 taxis y 2 comidas. Las comidas y los taxis allí son caros, dijo Pulido, pues son muy caros. Y allí sigue un tal Bonilla, Alejandro Bonilla, también funcionario de la Función Pública, viajó 2 veces a Hawái, una a la isla de Guam, y allí corrieron los dólares. Y que la nueva élite mexicana, protagonista de la esfera mediática casi cada semana, por la insensibilidad que demuestran en la realidad del país, es ostentosa. La única persona, y cómo la admiro, que guarda compostura, es la hijita de Carlos Romero de Champs. En sus viajes con sus perros, no estoy diciendo no estoy diciendo sus guardaespaldas, sus perros, sus guaguás. Se me echó encima un perro, un Rottweiler. Yo me empecé a trepar a un enrejado, subí como 20 centímetros cuando ya tenía yo el mordisco del perro voy a decirlo muy honestamente, en la nalga derecha. Yo que soy de izquierda, él escogió la derecha. Y qué desilusión, la mordida fue suavecita y luego me dio la espalda, me dio el lomo y se fue. Me quedé diciendo, bueno, ¿y tú? ¿Qué te desnaturalizaste? ¿Qué te di? Un poquito de lástima, ¿qué pasó? Total que no pasó a mayores el mordisco de un Rottweiler. Entonces, de veras que pierdo el tiempo, ¿verdad? Sí, maestro. ¿Sí? Sí. Bueno,
Entonces, ministros de la Suprema Corte de Justicia, miren, otro disparate, vamos a llamarlo así, de nuestro castellano. Imitando a lo gringo, debería llamarse la Corte Suprema. Ah, no, pues es la Suprema Corte. Digo corte, bueno, ya no sé. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación critican la facultad de los comités del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción para decidir qué información de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios se harán públicas. ¿Qué les parece? ¿Dónde está la nata, la flor y nata, el espejo y la flor de la justicia, entre comillas, están incómodos porque en las facultades de este comité del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra el de hacer público el dinerito que tienen los de la Suprema Corte. Corte, Suprema Corte. Qué terrible. Es muy extenso el artículo. Margarita Luna Ramos sostuvo que los funcionarios conservan la facultad de decidir si sus declaraciones patrimoniales se publican o no, pues así lo prevé hasta la fecha la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. ¡Qué poca! La Ley de Transparencia debe decir que no se publiquen. ¿Y por qué? Si a mí me preguntan, yo les voy a decir, miren, 2 veces se han metido a la casa los ladrones, no me queda prácticamente nada, Buscaban, se dice, caja fuerte y joyas. Yo soy un periodista que no ha vendido la conciencia. ¿Dónde carambas voy a tener joyas y dónde voy a tener caja fuerte? Recuerdo de un paisano, no mío, pero paisano de la que fue mi compañera de por allá de Juchitán, compró aquí una residencia y en la residencia, caramba, qué caja fuerte grandota. Me invitó una vez y me dijo, vamos a desayunar. Bueno, fue a la caja fuerte, dije, caray, aquí hay dinero, no sé para qué, pero... Y abrió la cajota fuerte, memorizando la llave para abrirla. La contraseña. Sí, es lo mismo, la clave, la llave, la contraseña. Pero nosotros en México tenemos que decir el password. Y si podemos escupir un poquito mejor, el password. Bueno, abrió la caja fuerte y sacó 2.5 de tamales de Juchitán. Que por cierto, Juchitán a estas alturas, Juchitán, conozco tan bien y que amo tanto, Juchitán, donde una hembra, una varona, una mujer, agarró de las greñas al Rojo Altamirano, un priista asqueroso, y lo paseó por la plaza pública y dijo, y te me largas de aquí. Altamirano era el mascafierros, era el terror de la región. Esta mujer lo echó fuera a arrastrones. Tiempo después, y sin yo saberlo, saqué a una dama allí en Juchitán en un baile público, bueno, en una boda, saqué a esta mujer y empecé a hacerme el payaso. Ella calladita, sentadita, la dejé sentadita después de tratar de trobarla como era mi costumbre ya. Bueno, me dijo mi amigo que me había llevado ahí, ¿sabes con quién bailaste? ¿No? Con fulana, ya no me acuerdo de su nombre, la que echó fuera a arrastrones al Rojo Altamirano. Se me fueron a los talones y con ganas de decir, señorita, no es cierto, soy hablador, soy nada más. Ella sentadita como si nada. Ese es Juchitán. Pero, un momento, dejo todo
sistema nacional anticorrupción, me parece que es ingenuo el que quiere cambiar las cosas a base de exigir, y lo que sí no voy a dejar de decir ante ustedes es lo siguiente. El gobierno, complicidad obliga, el pozo de corrupción e ineptitud en el que el gobierno de Peña ha sumido al país quedó dramáticamente exhibido en el socavón del Paso Express de Cuernavaca. El cinismo y la irresponsabilidad mostrada por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, antes y después del penoso acontecimiento, es sólo comparable a la complacencia de su jefe. Complicidad obliga, triunfará la impunidad. Miren, después de que hubo avances históricos en el quinto informe, me parece muy débil el adjetivo penoso acontecimiento. No, murieron dos humanos, padre e hijo. Se perdieron dos vidas humanas. No fue penoso, fue dramático, fue angustioso. Pero en fin, sí, es una corrupción absoluta en el gobierno. Pero hay leyes. Hablando de leyes, a las que apela la Suprema Corte, ellos mismos se las hicieron. Desde que terminó como resultado de la Revolución Francesa, se hicieron leyes. ¿Quiénes las hicieron? Los burgueses, el tercer estado, el naciente tercer estado. Leyes a su manera. Y luego dijeron a campesinos y obreros, igualdad. Igualdad, pobres y ricos, sí, igualdad ante la ley. ¿Y quién hizo la ley? ¿A modo de qué intereses se hizo la ley? Así aquí la Suprema Corte dice, nos atenemos a la ley, ustedes hicieron la ley, pero tenía que ser. Le doy gracias a mi Padre Dios. Dios y yo tenemos un convenio, es un Dios especial y Él dice que yo soy un especial lambiscón. Pero en fin, el Supremo, la Corte Suprema, da luz verde para investigar al presidente. Tenía que ser. Ahora sí me siento bien, me siento confortado. ¿Qué es eso de estar respirando? No únicamente respirar humo echado a perder. Acuérdense de aquel pasaje de Lo Real Maravilloso. Un individuo queda atrapado en un cuarto sin ventanas, sin puertas, herméticamente cerrado, 60, 80 días comiendo y descomiendo en ese sitio. Claro, es que realismo mágico, por lo mismo no me digan quién surtía la comida, en fin. Comiendo y descomiendo cada día. Vivió ese tiempo en la pestilencia, en la corrupción, pero ya no lo detectaba. Así estamos las masas en México, en la corrupción, pero ya no lo entendemos, ya no lo percibimos, ya es la cosa común y corriente saber que un Duarte, que el otro Duarte, que un Borges, que el otro Borges, que un Medina y el otro también, y un Padres y el Padres y los hijes, ay, qué sangrón, todo. Entonces, pero en el pasaje de que les cuento, alguien abrió la ventana, entró el oxígeno y el que estaba dentro dice, ay, viví en esta pestilencia, así aquí, un poquito de oxígeno. Suprema da luz verde para investigar al presidente. Pero es al presidente de Guatemala, maestro. A ver, válgame, el Supremo da luz verde para investigar al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y Otto Pérez también está en la cárcel, y Fujimori está en la cárcel, y el de Ecuador,
Omala está en la cárcel. Me pongo de pie, simbólicamente, porque saldría yo de los ojitos estos de los dos videos, de las dos cámaras, pero simbólicamente me pongo de pie ante esas naciones que no están descerebradas, pero sobre todo ante esas naciones cuyos gobiernos y cuyas masas no están emasculados, enteritos. ¡Qué bien! Por otra parte, pues hablé de la corrupción y mis valedores, créanme, todo esto es México. ¿Qué dice? Ya. A ver cuántos de estos puedes, ojalá que todos. ¿Ves? No, no me dijiste de este. Bien, vamos a hablar de lo que nos reporta provecho de veras, auténticamente. Vamos a estudiar teoría política, la historia y la realidad objetiva hoy día, la historia y el corto plazo. El puro corto plazo es una trampa que nos pone el sistema. Hablen del día de hoy, lo que ocurre en política el día de hoy, al fin que no lo entienden a medias, lo entienden en su parte décima. Vamos a ver la película completa, me refiero a la política, historia y realidad del día de hoy. Esto lo ofrezco a sus buenas mercedes los sábados de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupe Inn. El Metrobús deja en la estación Olivo a 2 cuadras largas de un parquecito en uno de cuyos flancos está el Juglar. O si quieren hacer pierna y vienen por el metro de Barranca del Muerto, ahí termina, ahí es la terminal de una línea que no sé cuál es, y de Barranca del Muerto hacen pierna con 3 cuadras largas y llegan al parque Céfira, y allí está el Juglar y allí los estoy esperando. El domingo, hoy, de 1 a 2:03 de la tarde, allí mismo en el Juglar, taller de lectura. Van ustedes a ver de qué estamos tratando el día de hoy y me parece que es muy hermoso, que es provechoso para todos nosotros. Y ahora los mensajes de ustedes, comenzando con Rafael Agustín en Zumpango. Maestro Mojarro, ya no hable del presidente porque es repugnante estar escuchando las tonterías que dice, o que dice él o que digo yo. Es una anfibología esto, no se entiende si las dice el presidente o las digo yo. Porque es repugnante estar escuchando las tonterías que dice mientras Oaxaca no recibe ayuda. Válgame. Y luego habla de Francisco, de Colombia, y que si el Papa va a estabilizar aquel país. Estamos lejos, estamos lejos. Algo más, compañera Isabel. Sí, maestro. Lourdes Jauregui. Señor Mojarro, creo que lo que necesitamos es una asamblea constituyente. Ay, ay, ay. Miren nomás, miren nada más.
todo con tal de no vernos a nosotros mismos y saber que lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos, nadie lo hará por nosotros. Asamblea Constituyente, organización celular autogestionaria, para que el poder popular vuelva a nosotros. Un libro de Grijalbo que escribí yo está agotadísimo, pero por fortuna alguien lo subió a la red y puede usted, ¿cómo se llama la persona que dice esto? Lourdes Jauregui. Lourdes Jauregui. Usted baje ese libro, Mis valedores al poder popular, y verá ahí que el poder está en nosotros, no para hacer una asamblea. Eso no tiene fuerza ninguna. Aquí, en lo que no dije, porque no tengo mucho tiempo y no es cierto que yo haya pedido una hora de programa. Si de por mí fuera, haría en 2 o 3 horas este programa. Quiero decirle que aquí apunté, no lo veo a la mano, aquí apunté esto de los ciudadanos haciendo intentando limpiar la corrupción, y puse al margen, sin poder de nosotros. Esto son buenas intenciones y ganas nada más de opinar desde un teléfono, pero lo que es la acción, crear una célula, un comité, no, eso no, porque pues da flojera, eso ya es acción y no estamos para la acción. Mensaje: los videos que semana tras semana se graban en esta estación y en el taller de lectura los pueden ver ustedes y escuchar a través de YouTube en la página Tomás Mojarro Oficial. Me cae gordito el nombre. Esto lo debe leer usted siempre. Tomás Mojarro Oficial. Queda dicho. Mariano Herrera, la corrupción se da en todos los países del mundo. El problema en México es que la corrupción no se castiga. Ándele, señorita Amelia Aguilar de Atizapán. Saludarme a su mujer. Lo recuerdo desde que estuvo en Canal 11 en el programa Trizas y Trazos, es Trizas en Trazos. Bueno, lo que dice está muy bien y el fuerte abrazo lo recibo, tan fuerte como sea, nomás pujo, pero lo aguanto. Miguel Brancifor, con todo y todo, lo mejor de Latinoamericana es México. He tenido la oportunidad de salir del país y me he dado cuenta. Diga también lo bueno, no solo lo malo. A ver, déjeme verla, no la entendí bien por estar leyendo otra cosa. He tenido oportunidad de decir, diga también lo bueno, no solo lo malo. Oiga, ¿cuánto vocero oficioso del sistema no dice lo bueno y se enriquece con ello? Déjenme a mí la otra cuestión. Para que haya claroscuro, acuérdense de Rembrandt en pintura, para que haya claroscuro se necesita que unos digan avances históricos y que otro diga desde acá abajo, señor, ¿me deja a mí hablar después de que hable usted de avances históricos? Yo vivo acá en las orillas de Nesa y en las orillas de Cuatro Vientos y en las orillas de todos, ¿cómo se llama? Donde viven algunas personas, Chitán, en el Estado de México. Viven en donde había muy baratos los terrenos. Chimalhuacán. Ya, Chimalhuacán. Este señor de Chimalhuacán, de Cuatro Vientos, de alguna orilla de Ciudad Neza, le diría al presidente, ahora voy a decirle las carencias históricas que hay por acá. Entonces,
David Sixto. Marx dice en sus escritos de Bonaparte, es Brumario 18, no estoy seguro. La crítica de estos es teológica. Isaías, ¿quién les dijo a ustedes, raza de víboras, que pertenecen a una sociedad como esta? Isaías los planta como en cuartilla y media de las nuestras, les dice muchas cosas muy horrorosas. Isaías, Mateo, porque se han vuelto peor que perros. La música que puso de fondo es el grupo que se llama Madre Deus, sí. No, es Madrid. Así tiene usted razón, pero es Madrideus. Se me olvidó decirle al compañero Crescencio Suárez que si hubiéramos comenzado con el corte 2, es muy vigoroso, ojalá que la salida sea con el corte 2, muy bonito. Dice Santos Vandala, me gustaría volver a escuchar en el taller de lectura los relatos como el de las ratas que se apropian de una casa, de una familia, el de una niña que es apedreada por ser de una religión diferente, y el inquisidor. Ya terminamos, dice Pedro Páramo. Así es. Las ratas lo reescribí dándole crédito al autor, que es italiano, y lo puse como México. Se fue apoderando la corrupción de esta casa común y ahora estamos ahogados en eso, en corrupción. La niña apedreada porque era de los protestantes. Este es un relato colombiano, sí, colombiano. Y el inquisidor, caramba. El inquisidor es de un tipo que empieza a escribir, es muy inseguro, empieza a escribir especie de novelitas y se llama Fyodor Dostoyevsky. Ramón Valdés, maestro, ¿qué futuro le depara a una sociedad cuyas bases descansan en la hipocresía de su clase gobernamental? José Cruz, es el tema que tratábamos, es el tema, hablar de Bartlett, de López Obrador, sí. Bueno, uno más tiene a la mano, Agustín Mondragón, pero me dicen que uno más y es muy largo su mensaje. Alberto Mejía Peña en su quinto informe no mencionó para nada los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, no es Panguato, Tanguato, Nochistlán, y nada sobre los millones de desempleados y moribundos de hambre que hay en México. Álvaro Mejía, perfecto. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, Arturo Flores en metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad, y en los teléfonos nos auxiliaron Roberto Cruz, Carlos Valencia, que también grabaron este video que ustedes pueden ver. Y hoy, como cada domingo, ustedes están invitados al taller de lectura 1 de la tarde, el maestro Mojarro e Isabel Macías, ahí los estaremos esperando. Y finalmente, mis valedores, ahora sí, a comenzar el proceso de salir de esta aplastante corrupción. ¡Ánimo!